Hola ingenieros emprendedores, bienvenidos a otro Deep Dive de ingenieroemprendedor.com. Hoy vamos a analizar un estudio fascinante. Trata sobre cómo mejorar las reacciones de evolución de hidrógeno. Ya saben, es las reacciones que son esenciales para producir combustible de hidrógeno limpio. Ajá. Y adivinen qué, se centra en algo que tal vez no esperábamos de defectos. Exacto. Nos adentraremos en el mundo de los materiales bidimensionales, esas láminas de un átomo de espesor con un potencial increíble. Así es. Solemos pensar en los defectos como algo negativo, algo que debilita un material. Pero en este estudio se explora cómo la introducción de defectos específicos en un material, en este caso una monocapa de NiPes-3, puede convertirlo en un catalizador mucho más eficiente para producir hidrógeno. Me encanta la idea de convertir las debilidades en fortalezas, sobre todo cuando hablamos de energía limpia. ¿Podrías explicar qué es exactamente una monocapa de NiPes-3 y cómo entran en juego estos defectos? Claro. Imagina una lámina ultradelgada de un átomo de espesor, compuesta por átomos de níquel, fósforo y azufre dispuestos en un patrón específico. Esa es la monocapa de NiPes-3. En su estado prístino sin defectos, el NiPes-3 no es tan eficiente como podría ser para la Tierra. Esto se debe a que es un semiconductor. Y su plano basal, la superficie plana de la monocapa, es relativamente inerte. No interactúa fácilmente con otras moléculas, incluidas las que participan en la Tierra. Entonces lo entiendo bien. El NiPes-3 prístino es como ese bailarín tímido en una fiesta, que no quiere unirse a la fiesta de la ETR, y los defectos serían como darle un empujoncito para que se anime. Sí, exactamente. Al introducir defectos creamos sitios activos en la monocapa que facilitan la reacción. El estudio se centra en 3 tipos de defectos: vacancias de azufre, vacancias de níquel, Torini, y divacancias de níquel-azufre, dronimelites, donde se eliminan un átomo de níquel y un átomo de azufre de ubicaciones vecinas. Es como si estuviéramos jugando a ser arquitectos atómicos, quitando piezas estratégicamente para crear un diseño más eficiente, ¿no? ¿Y cómo determinaron qué tipo de defecto era el más prometedor? Bueno, usaron cálculos de la teoría del funcional de densidad o DF. Imaginen un laboratorio virtual donde podemos simular el comportamiento de los materiales a nivel atómico. Estas simulaciones revelaron que las vacancias de azufre son las más fáciles de crear en términos termodinámicos. Tiene sentido siendo el azufre el elemento más abundante en la estructura del NiPes-3. Pero recordemos que la HR implica dividir el agua. ¿Cómo influyen estos defectos en ese proceso? Buena pregunta. El primer paso del HR en condiciones alcalinas es la absorción disociativa de una molécula de agua en la superficie del catalizador. Básicamente, la molécula de agua se divide en un protón, H+, y un ion hidróxido, OH, al absorberse. El estudio analizó cómo la presencia de vacancias afecta tanto la termodinámica como la cinética de este proceso. O sea, ¿cómo de fácil es dividir la molécula de agua? ¿Y a qué velocidad ocurre la reacción? ¿Qué descubrieron? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Resulta que la divacancia NiSER reduce significativamente la barrera de energía para la disociación del agua, haciendo que el proceso sea mucho más eficiente. Increíble. Es como si la divacancia NiS fuera la llave que abre la puerta para que el agua se divida fácilmente. Pero la HR tiene 2 pasos principales, ¿verdad? ¿Qué pasa con la absorción del protón, el segundo paso? Exacto. Después de que la molécula de agua se divide, el protón H+, necesita absorberse en la superficie del catalizador. La fuerza de esta absorción determina la facilidad con la que se puede producir gas hidrógeno. Y sorprendentemente, la divacancia NiTi y NiS también juega un papel crucial en este paso. ¿En serio? Parece que la divacancia NiS es la estrella del espectáculo. ¿Podrías darnos más detalles sobre cómo optimiza la absorción del protón? Claro. Los cálculos de FT revelaron que la divacancia NiS crea sitios específicos donde el hidrógeno se une con una energía cercana a la del platino, el mejor catalizador conocido para la HR. ¡Wow! Eso significa que un material con defectos podría competir con el platino en eficiencia. Eso sería un gran avance para la producción de hidrógeno verde. Pero, ¿por qué la divacancia NiS es tan efectiva? ¿Qué sucede a nivel electrónico? Para entenderlo, tenemos que mirar la densidad local de estados, o EDOs, de los sitios activos de fósforo. Al eliminar los átomos de níquel y azufre, la estructura electrónica de la monocapa de NiPes-3 cambia, afectando la distribución de los electrones en los átomos de fósforo. Imagina que cada átomo de fósforo tiene niveles de energía disponibles para los electrones, como peldaños en una escalera. La divacancia NiSkin modifica la posición promedio de esos peldaños, creando condiciones más favorables para la disociación del agua y la absorción del protón. Es como si estuviéramos ajustando la escalera electrónica del NiPes-3, para que la reacción pueda subir con más facilidad. Fascinante. Me gustaría profundizar un poco más en las implicaciones prácticas de este estudio. ¿Cómo se traduce este conocimiento del laboratorio al mundo real? ¿Podríamos producir estos catalizadores de NiPes-3 con divacancias a gran escala? Esa es una pregunta clave.
Si bien este estudio ofrece una base teórica sólida, llevarlo a la producción a gran escala presenta desafíos. ¿A qué tipo de desafíos te refieres? Bueno, uno de los principales desafíos es controlar con precisión la formación de dibancancias de anís durante la síntesis del material. Necesitamos métodos fiables y escalables para crear estos defectos de manera uniforme y reproducible. No es tan simple como decir, vamos a quitar algunos átomos de níquel y azufre. Se requiere una precisión exquisita para obtener el rendimiento catalítico deseado. Claro, es como si estuviéramos trabajando con pinzas atómicas, intentando colocar cada defecto en el lugar preciso. ¿Y qué otros desafíos hay que considerar? Otro desafío importante es la durabilidad. El catalizador debe ser estable en las condiciones de operación del AGER, que pueden ser bastante agresivas. Un catalizador que se degrada rápidamente pierde su eficacia, incluso si inicialmente era muy eficiente. Comprendo. Necesitamos un catalizador que sea como un corredor de maratón, no un velocista. Debe resistir el paso del tiempo y mantener un rendimiento constante. ¿Qué se está haciendo para abordar estos desafíos de escalabilidad y durabilidad? Se están explorando diferentes estrategias, como la optimización de los métodos de síntesis, el uso de soportes para estabilizar el material y la protección de los defectos con recubrimientos. La investigación en este campo está en constante evolución y se están realizando avances significativos. Es alentador saber que hay un esfuerzo continuo para superar estos obstáculos y hacer realidad el potencial de esta tecnología. Ahora, volviendo a la investigación que estamos analizando, me gustaría destacar un punto que me pareció realmente sorprendente. Se mencionó que el NiPS3 con dibancancias NiSmuch podría alcanzar una eficiencia cercana a la del platino, que es el estándar de oro para los catalizadores de AGR. ¿Podrías explicarnos por qué el platino es tan especial en este contexto? ¿Y cómo el NiPS3 modificado podría competir con él? El platino es un metal noble con una estructura electrónica que lo hace excepcionalmente bueno para catalizar la HHR. Tiene una alta afinidad por el hidrógeno, lo que significa que los protones, H++, se absorben fácilmente en su superficie y también facilita la formación de moléculas de hidrógeno, HH2. Sin embargo, el platino es un metal precioso y por lo tanto es muy costoso. Claro, la abundancia y el precio del platino son un factor limitante para su uso a gran escala. Exactamente. Ahí es donde el NiPS3 con dibancancias NiAs entra en juego. Al modificar la estructura electrónica del NiPS3 podemos crear sitios activos que imitan la actividad del platino, pero utilizando un material mucho más abundante y económico. Es como si estuviéramos hackeando la naturaleza para obtener un rendimiento comparable al del platino, sin tener que depender de un metal precioso. Eso es realmente ingenioso. Usar la ingeniería de defectos para crear un platino de imitación a partir de un material común. Es una estrategia brillante para reducir costos y hacer que la producción de hidrógeno verde sea más accesible. ¿Qué otras ventajas ofrece el NiPS3 modificado en comparación con otros catalizadores? Además de su bajo costo, el NiPS3 es un material bidimensional, lo que significa que tiene una gran área superficial. Esto es crucial para la catálisis, ya que proporciona más sitios activos donde la reacción puede ocurrir. Además, el NiPS3 es relativamente ligero y flexible, lo que podría ser útil en aplicaciones donde se requiere un catalizador adaptable. Fascinante. Parece que el NiPS3 modificado con dibancancias tiene un gran potencial como catalizador para la HLR. Pero como hemos discutido, todavía hay desafíos que superar antes de que pueda implementarse a gran escala. Sí, pero la investigación en este campo avanza rápidamente y cada vez estamos más cerca de superar esos desafíos. Es emocionante pensar en las posibilidades que se abren a medida que la ciencia y la ingeniería convergen para crear soluciones innovadoras para los problemas energéticos del mundo. Y esta investigación sobre el NiPS3 con dibancancias NiAs es un ejemplo perfecto de cómo la manipulación de la materia a nivel atómico puede conducir a avances transformadores. Ahora me gustaría cambiar un poco el enfoque y hablar sobre las implicaciones más amplias de esta investigación. ¿Qué nos dice este estudio sobre la importancia de la ingeniería de defectos en el desarrollo de nuevas tecnologías? Este estudio es un ejemplo convincente de cómo la introducción deliberada de defectos en los materiales puede dar lugar a propiedades y funcionalidades novedosas. Tradicionalmente los defectos se han considerado imperfecciones que debían evitarse, pero ahora estamos empezando a comprender que los defectos pueden ser herramientas poderosas para el diseño de materiales. Es un cambio de perspectiva radical, ¿no crees? Pasar de ver los defectos como enemigos a verlos como aliados en la búsqueda de soluciones innovadoras. Exactamente. La ingeniería de defectos nos permite ir más allá de las limitaciones de los materiales en su estado prístino y acceder a un espectro completamente nuevo de posibilidades. ¿Podría darnos algunos ejemplos de cómo la ingeniería de defectos se está aplicando en otros campos, además de la producción de hidrógeno? Claro. La ingeniería de defectos está utilizando en una amplia gama de aplicaciones, como la electrónica, la energía solar, las baterías y la biomedicina.
Por ejemplo, en la electrónica, los defectos se pueden utilizar para controlar la conductividad eléctrica de los materiales, lo que permite la creación de transistores y otros dispositivos más eficientes. En la energía solar, los defectos pueden mejorar la absorción de luz en las células solares, aumentando su eficiencia. Y en la biomedicina, los defectos se pueden utilizar para crear nanopartículas que liberen fármacos de forma controlada en el cuerpo. Es increíble cómo un concepto que antes se consideraba negativo, la presencia de defectos, se ha convertido en una herramienta tan versátil para la innovación en tantos campos. Me pregunto qué otras sorpresas nos esperan a medida que profundizamos en el mundo de la nanoescala y la ingeniería de defectos. La verdad es que estamos solo arañando la superficie de lo que es posible. A medida que nuestras herramientas y técnicas para manipular la materia a nivel atómico continúan avanzando, podemos esperar ver aún más innovaciones sorprendentes impulsadas por la ingeniería de defectos. Es un campo que rebosa de posibilidades. Y eso nos lleva a la última parte de nuestro Deep Dive, donde nos gusta dejar a nuestros oyentes con algo en qué reflexionar. ¿Qué pregunta o idea te ha dejado esta investigación sobre el IPC3 y la ingeniería de defectos? Para mí la pregunta más intrigante es, ¿qué otros defectos ocultos podrían convertirse en ventajas si aprendemos a controlarlos y utilizarlos a nuestro favor? La naturaleza está llena de ejemplos de cómo la imperfección puede ser una fuente de belleza y fortaleza. Y creo que la ingeniería de defectos nos ofrece una forma de aprovechar esa misma sabiduría en el diseño de materiales y tecnologías. Es una idea muy inspiradora. Nos invita a cuestionar nuestras suposiciones y a ver el potencial oculto en lo que tradicionalmente hemos considerado imperfecto. Y con esa reflexión final creo que es un buen momento para cerrar nuestro Deep Dive de hoy. Ha sido un placer explorar ese tema contigo y compartir estas ideas con nuestros oyentes. Igualmente. Y para todos nuestros ingenieros emprendedores que nos escuchan, los invito a seguir cultivando esa curiosidad, a cuestionar lo establecido y a no temerle a la imperfección. ¿Quién sabe qué descubrimientos revolucionarios les esperan al explorar el poder oculto de los defectos? Recuerden que la innovación no siempre se trata de crear algo completamente nuevo. A veces se trata de mirar con nuevos ojos lo que ya tenemos y descubrir su potencial oculto. Exactamente. Y con esa nota inspiradora, damos por concluido nuestro Deep Dive sobre el increíble poder de los defectos. Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante al mundo de la nanociencia y la ingeniería de materiales. Hasta la próxima. No olviden visitar ingenieroemprendedor.com para más contenido inspirador y recursos para emprendedores del mundo STEM. Hasta pronto.